Pues en este programa creemos obviamente la sanación energética y creemos que la naturaleza. En la naturaleza hay elementos que nos pueden ayudar en nuestra buena nutrición, nuestros buenos hábitos de vida, hábitos de salud, hábitos que nos pueden llevar a decir adiós al dolor para siempre. Decir adiós al dolor para siempre. Este es un tema que preocupa muchísimo, muchísimo. Quizá alguien que vea este programa que tenga 20 años dirá, bueno, yo es que no tengo dolores ya, pero es que a partir de una edad nos duele todo el cuerpo. Nos duele hasta el carnet de identidad. Y eso tiene solución, da igual la edad que tengas. Por mucho que te hayan dicho artrosis crónica degenerativa, podrás ralentizar el proceso, pero eso no tiene cura. Bueno, ha habido casos que sí. Fibromialgia, es que esto sí, quizá puedas ralentizar el proceso, puedas aliviar algún síntoma, pero oye, naces fibromiálgica y te mueres fibromiálgica. Bueno, pues se ha visto en algunos casos que no es así. Y vamos a hablar de ello con toda una especialista en el tema, como es la doctora Ainhoa Corrales, que ya nos acompaña aquí en Alex Comunica. Como siempre es un placer compartir con ella. Ainhoa, bienvenida a Alex Comunica. Muchísimas gracias, Alex. Encantada de estar este ratito con vosotros. Encantado yo también. Claro, es que hay médicos y médicos, oye. Ya sabes, aquí en el programa, aquí nos encantan los médicos. Pero los médicos de mente abierta, ¿eh? Que lo que quieren precisamente es experimentar y probar cosas y si funcionan, entonces recomendarlas. ¿A qué me refiero con esto? A veces nos encontramos con médicos que son de manual o de librito, que como una institución les dice la fibromialgia es crónica, degenerativa y es irreversible, pues ya se cierran en banda y dicen, pues ya está, si es así, no hay ningún tratamiento alternativo que pueda curar una fibromialgia. Bueno, aquí en el programa hemos entrevistado a un montón de pacientes de fibromialgia que le siguen diciendo que son fibromiálgicas, porque sí, porque es lo que toca, pero no tienen ningún síntoma de la enfermedad. Por lo tanto, si no tienes ningún síntoma de la enfermedad, ¿se puede decir que estás enfermo si no tienes ningún síntoma? Esa es la pregunta. ¿Se puede decir, doctora, que uno está enfermo si no presenta ningún síntoma? No deberíamos de decirlo con el concepto que entendemos de enfermedad. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar varias cosas. Lo que sucede en los procesos de enfermedad, las enfermedades son desequilibrios. La salud es el estado natural del cuerpo. Esto es algo que debemos de integrar porque es verdad. Esto no ofrece interpretación, es una verdad absoluta. Y esto es lo que todos deberíamos de estar experimentando. Es cierto que en los desequilibrios iniciales que puede estar experimentando nuestro cuerpo, muchas veces son asintomáticos, pero nuestro cuerpo, si lo cuidamos, está plenamente capacitado para hacerse cargo de estos procesos y precisamente no mandarnos síntomas porque los está pudiendo resolver. Los síntomas aparecen cuando el cuerpo ha fracasado en ese intento de recuperar el equilibrio porque se ha desequilibrado por la gran cantidad de factores de enfermedad a los que estamos expuestos hoy en día. Hablamos de que ya está reconocido una exposición y un desequilibrio de entre 500 y 1000 veces más que nuestros padres y abuelos cuando eran pequeños. Y desde un punto de vista de la biología, hablar de abuelos o padres siendo pequeños hace 50 años, 60 años, es hablar de hace 10 minutos, porque la biología evoluciona a lo largo de miles de millones de años, con lo cual, si hablamos de algo que ha pasado o ha cambiado en los últimos 50 años, es algo que acaba de suceder. Y es lamentable que esto sea así. Entonces, evidentemente, si yo no tengo síntomas, lo que tengo que asumir es que los desequilibrios por los que va a atravesar mi cuerpo, que son inevitables, van a poder ser recuperados o reequilibrados por mi cuerpo. Pero para eso yo tengo que dejar de creer que soy un espectador en mi salud y tengo que entender que soy plenamente responsable de todos esos procesos. Y voy a poder activar mi cuerpo más en dirección a potenciar la salud o hacia potenciar el desequilibrio o enfermedad dependiendo del estilo de vida y de lo que yo decida hacer al respecto de mi salud. Y hay que hacerse responsables. Este proceso es inevitable. Hay que hacerse responsable del proceso de salud, no centrarse tanto en la enfermedad, sino potenciar la salud, ¿no? Correcto. Por eso tenemos aquí a la doctora Ainhoa Corrales. Doctora Corrales, ¿la fibromialgia es incurable? No. Es muy importante entender que hoy en día las etiquetas, detrás de ellas, traen consigo una visión bastante sesgada y en algunos casos voy a decir made in Hollywood de lo que realmente representan.
y muchas veces nos entregamos a los diagnósticos y en muchísimos casos también a los pronósticos que consultando una excelente, por lo visto, bola de cristal, son capaces de determinar lo que va a pasar y hay muchas contradicciones en los procesos, porque si yo determino que algo es incurable, no debería de tener que someterme a ningún tratamiento químico que no va a resolver el proceso y que probablemente lo pueda empeorar por los desequilibrios, efectos secundarios que esta química entraña. Esto no quiere decir que los fármacos no sean necesarios. Hay muchas veces que las personas están en un desequilibrio de salud tan grande que o hacemos un stop artificial o el desequilibrio puede con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día hemos medicalizado la existencia del ser humano. ¿Te duele? Pastilla. ¿Estás triste? Pastilla. ¿Estás demasiado alegre? Pastilla. Y al final hemos perdido de vista el ir al origen que ha causado el desequilibrio. Estamos acostumbrados a silenciar los síntomas, que son la voz de alarma, y no entendemos qué ha originado el desequilibrio, ni nos preocupamos ni ocupamos de ir a ese origen a nivel celular. Por eso yo me centro tanto en la célula. Hoy en día, en la vida del ser humano hay solo una cosa definitiva y ni siquiera sabemos cuándo va a pasar, con lo cual me parece excesivamente aventurado dar estos diagnósticos determinados simplemente porque con la información que tengo no he encontrado una solución. Que a través de la solución oficial no haya alternativas conocidas por el sistema no significa que no haya una alternativa real o varias a la hora de poder potenciar la salud y recuperar el equilibrio. Ahora bien, es importante hacerlo con coherencia y que cada uno haga ese ejercicio de responsabilizarse en cuanto a saber más y no simplemente potenciar la relación infantilizada en la que un tercero me dice lo que tengo que hacer acerca de salud cuando la formación que ha recibido es en enfermedad. Es una locura. Se llama disonancia cognitiva y así vivimos. Disonancia cognitiva. Pues vamos a deshacernos de esa disonancia cognitiva, vamos a hablar de la célula, de cómo potenciar la salud. Aquí encontramos una molécula en la que se está trabajando mucho últimamente y que ya lleva años descubierta, ¿eh? Pero Sí. parece que últimamente pues, se está hablando más de ella, que es el glutatión. ¿Qué es el glutatión, doctora? El glutatión se ha llegado a definir como la molécula de la vida. Es una proteína que es la segunda molécula más abundante que tenemos en el cuerpo, después del agua, está presente en todas las células y que se encarga de mantener a la célula sana y capacitada para funcionar de manera correcta. Cuanto más altos son los niveles de glutatión dentro de nuestras células, y todas las células tienen y necesitan glutatión para funcionar, mayor es la vida y la funcionalidad de esa célula, y cuanto más bajitos son esos niveles, mayores alteraciones o desequilibrios hay a nivel celular. Esta proteína, nacemos con ella y es esencial para la vida porque es la que va a permitir que el resto de antioxidantes, el resto de procesos que van relacionados con sostener los ciclos biológicos lógicos para la vida, que es lo que significa eso, para la célula, puedan llevarse a cabo. Es, por así decir, el que abre las puertas a que todo lo demás pueda ser aprovechado y utilizado. Y es el maestro de la limpieza celular. Si yo quiero sanar la célula, la fase 1 en lo que yo me tengo que enfocar sin poder elegir, es algo, una condición sine qua non, es la limpieza celular. Si la célula está sucia, jamás va a poder funcionar, ni va a poder absorber los nutrientes, ni va a poder estar en condiciones óptimas para llevar a cabo su existencia y su función. Es decir, que sería la que determina el poder regenerador de nuestro cuerpo. Correcto, tiene capacidad para regenerar, capacidad para limpiar, capacidad para reparar incluso el ADN celular, tiene actividad mitocondrial, sin la cual nos morimos, y las mitocondrias tienen que ser nuestras mejores amigas, las tenemos que cuidar y las maltratamos bastante. Entonces, al final hay más de 1.500 funciones descritas hoy en día que lleva a cabo esta proteína natural con la que nacemos y que producen nuestras células, pero que necesita, para que la pueda llevar a cabo, estar en altos niveles dentro de la célula. Esta es la clave de absolutamente todo. El problema es que a medida que envejecemos, esos niveles van bajando. Así es. A medida que envejecemos, por el proceso de oxidación. Al final no es cumplir años, es cómo cumplo esos años. Porque hay personas con una edad biológica mayor y sin embargo, menor y sin embargo una edad cronológica mayor. ¿Qué significa eso? Que están ocupándose de su salud, que están haciendo que ese proceso de oxidación celular se ralentice y se vaya compensando el daño que hay detrás de él a nivel celular de manera natural y por tanto están permitiendo que haya una mayor cantidad y calidad de vida a nivel de las células y evidentemente eso luego se va a reflejar fuera.
Es importante saber que toda esa toxicidad a la que hoy en día estamos expuestos, más de 500 a 1000 veces que hace 40 o 50 años, va en detrimento de esa calidad celular y de ese funcionamiento celular y nos hace consumir a pasos agigantados y a una velocidad súper rápida los niveles de glutatión con los que nacemos, con lo cual tenemos que buscar la manera de reponerlos de forma efectiva y natural para que el cuerpo no esté en desequilibrio y cada vez en una situación de mayor inestabilidad. Entonces, precisamente por tener esos niveles de glutatión más bajos, ¿vienen muchas enfermedades? Sí, Hace que claro, nuestro no cuerpo se existe. inflame con más facilidad, que las mitocondrias también acaben en mal estado. Eso hace que seamos más propensos a tener enfermedades degenerativas, ¿no? Lo decíamos antes, artrosis, pero también Alzheimer, fibromialgia, etcétera, etcétera. Por supuesto. No es posible tener un desequilibrio de salud con los tanques de glutatión llenos en nuestras células. Es una condición para que haya un desequilibrio, necesariamente tiene que haber reducido el nivel de glutatión y este se reduce cada vez que la célula se encuentra en un estado de estrés oxidativo celular, que es un desequilibrio que además va a dañarla. ¿Cómo podemos entonces, como vemos que aquí está el origen de todo, es la causa, cómo podemos aumentar los niveles de glutatión? Pues esto es muy importante, porque hay un poquito de confusión al respecto. Lo que hemos comentado antes es que lo necesario es que la célula sea la que produce su propio glutatión. La célula no puede introducir dentro un glutatión ya formado que le demos. Lo tomemos oral, soluble, liposomado, intranasal, sublingual, en parches, intravenoso, en supositorios. Existen muchas fórmulas de glutatión ya formado. Es un glutatión sintético, artificial, ajeno al propio producido por la célula y la célula lo va a detectar y además molecularmente es más grande que el espacio que tienen las membranas de las células para poder atravesarlo e introducirlo en su interior. Nuestras células no necesitan que hagamos el trabajo, necesitan que les facilitemos lo que ya saben hacer y que podamos proveerlas de los aminoácidos, los ingredientes naturales que necesitan para poder producir este glutatión. Y para esto, lo que yo recomiendo es que consumamos un precursor natural de glutatión, es decir, un alimento natural que provea a nuestras células de esos componentes naturales que necesita para que los integre por separado y una vez dentro los fusione y produzca su propia proteína de manera natural. Para eso, que nosotros aquí en el programa ya sabéis que llevamos tiempo trabajando con diferentes tipos también de alimentación, hábitos. En el programa hemos hablado mucho del ayuno intermitente, el tipo de alimentación que se debe tener precisamente para aumentar también esos niveles de glutatión y sobre todo hacer que nuestro cuerpo no se oxide o digamos no se vea tan afectado por la contaminación que tenemos en todas partes, porque esto es así, incluso aunque te vayas a la naturaleza hay contaminación. Contaminación está por todas partes, por lo tanto hay que trabajar con algo más. Y aparte de buenos hábitos de vida, que eso obviamente es esencial, es fundamental, hay suplementos que ayudan. Y hay un suplemento que aquí en el programa lo venimos recomendando desde hace muchísimo tiempo, porque vemos que funciona, que es Inmunocal. Antes hemos puesto, de hecho, un par de vídeos que hablaban de Inmunocal. Es un suplemento, nosotros llevamos ya, Ainhoa lleva más tiempo, la doctora Corrales, pero nosotros llevamos relativamente poco tiempo, llevamos pues un año y pico más o menos consumiendo todo el equipo de Dales Comunica Inmunocal y os puedo decir que ha sido un antes y un después. Prácticamente no nos ponemos enfermos, la gripe, el resfriado, eso ya ha pasado a mejor vida. Alergias, yo tenía un asma que siempre cuando llegaba la primavera se me activaba, ¿no? Y este año es el primer año que no he tenido asma, no he tenido alergia, no he tenido asma en la primavera. Y yo creo que ahí, obviamente yo sí, yo soy una persona, yo me cuido, pero es que aparte de eso, estoy seguro que Inmunocal ha tenido mucho que ver. Y esto la doctora lo sabrá mejor que yo, porque ella en consulta, pues ha recomendado este suplemento, que recordamos es un suplemento natural, suplemento nutricéutico, como se suele decir, que se puede recomendar sin problema porque no es un medicamento, por lo tanto se puede recomendar, ¿no? Es un suplemento nutricional, al fin y al cabo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en consulta, doctora? Bueno, tengo experiencias de todo tipo, pero es verdad que a mí me gusta empezar hablando por las más cercanas, porque al final yo hice un ejercicio de estudiar en profundidad toda la evidencia científica. Es muy infrecuente encontrar evidencia científica en un nutracéutico, en un alimento, porque al ser algo natural no se suele invertir en estudiar
y en ver cuáles son las propiedades y los beneficios de salud que se derivan de su consumo. Sin embargo, me agradó mucho saber cómo Inmunocal tiene más de 45 años de evidencia científica a las espaldas, el respaldo es impresionante y te deja boquiabierto, y el glutatión como proteína natural del cuerpo es una de las sustancias más estudiadas de la historia en comparación con otros antioxidantes y otras sustancias naturales. Con lo cual, en ese sentido, pues te quedas muy satisfecho cuando tienes esa curiosidad, que es muy interesante y muy importante tener, porque yo invito a todo el mundo a investigar, pero luego al final hay que pasar de la teoría a la práctica. Y empecé comprobándolo, en mi caso yo no tenía ninguna enfermedad, las mejoras han sido espectaculares a nivel cognitivo, a nivel de concentración, de descanso, de energía, a nivel pues de regular problemas o dolores de menstruación que están muy normalizados y no deberían de existir, molestias digestivas, etcétera, que al final son cosas leves que te acostumbras a vivir con ellas, pero que no son naturales. Lo natural es estar sano. Y en mi caso, mis hijas lo consumen 18 meses consecutivos. Una de ellas, la mayor, Alba, que tiene ahora 11 años, desde antes de los 2 años desarrolló una alergia al pelo de perro con un asma bronquial secundario muy activo y no podía acercarse a ningún perro ni a ningún animal de pelo largo, porque además tenía unos brotes y unas crisis muy impresionantes que se reactivaban mucho con la actividad física y que le impedían mucho su día a día, porque ella además es muy deportista. Empezamos con Inmunocal con idea de hacer como mínimo los 3 meses recomendados, con mi tranquilidad absoluta, sabiendo que era un nutriente más, pero que sí que iba al origen de los desequilibrios, a poner solución de dentro a fuera. Y antes de acabar los 3 meses se resolvió por completo un problema que llevaba 9 años, desde antes de los 2 años, tiene ahora 11, experimentando, y no ha vuelto a tener. Hemos hecho prueba de fuego, ha retozado literalmente revolcándose con perros, hasta en contacto con todos los animales de pelo habidos y por haber, porque es amante de los animales, con 0 episodios. Entonces, para ella es una liberación. Yo siempre cuento que si se va a casa de alguna amiga, igual se le olvida el cepillo de dientes, pero el Inmunocal no se le olvida. Es una cosa descomunal cómo ella ha integrado y ha entendido ese valor de limpiar la célula, de sanar y recuperar el equilibrio. Y luego mi abuela materna vive, tiene 89 años, pronto 90, 2 de enero, y tenía un temblor muy cercano ya al diagnóstico de Parkinson, muy incapacitante, ella en pleno uso de sus facultades. Empezamos con Inmunocal cuando tenía pues 0 expectativas de mejora. De hecho, todas las revisiones del neurólogo era: usted siga con la medicación, pero esto va a seguir empeorando y se tiene que acostumbrar a vivir con ello, esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues no teníamos nada que perder, sabiendo que además no hay efectos secundarios, no hay toxicidad, es compatible con cualquier otro tratamiento que pueda llevar la persona. Y antes de acabar los primeros 3 meses, los temblores se redujeron de manera muy significativa y pudimos eliminar gran parte de medicación para el dolor, porque no se movía, porque estaba condenada a estar en el sofá, que ya no necesitaba porque había recuperado esa autonomía y esa movilidad. Al final, calidad de vida en un momento en el que la sociedad más o menos te viene a decir que estorbas, es muy importante. Y al final, pues puedo contaros testimonios y testimonios y testimonios, porque yo en los casi 17 años que hace que soy médico, jamás en mi vida había experimentado estos resultados. ¿Qué es lo importante? Saber que Inmunocal lo único que está haciendo es elevar el glutatión en nuestro cuerpo. Y en aquellos sitios donde tenemos síntomas es donde hemos perdido más cantidad de glutatión. Por eso, cuando yo me tomo este nutriente natural, si tengo el glutatión bajo a nivel pulmonar y tengo los síntomas ahí, al elevar el glutatión de forma natural, va a restablecer ese equilibrio. Si tengo problemas a nivel hepático en el hígado y el glutatión ha bajado ahí, por tanto, cuando tomo Inmunocal va a estimular la producción de glutatión donde sea necesario y, por tanto, va a restablecer ese desequilibrio. Es importante entender que Inmunocal solo sube los niveles de glutatión, como si eso fuese poco, y es el glutatión como antioxidante maestro en esas más de 1.500 funciones de salud quien se va a encargar de restablecer los procesos que corresponda donde corresponda. Por eso es tan sumamente útil y por eso tenemos tantísimos testimonios, casi 30 años de testimonios acumulados. Al final, quien lo prueba lo comprueba, y yo siempre invito a todo el mundo a ir un paso más allá. Cuando sabemos algo que nos puede ayudar en la salud, pues vamos a poner en práctica para saber cuánto de salud hay para mí detrás de esta opción natural. Os recordamos que, obviamente, si queréis más información sobre el tema de salud o cómo os puede ayudar Inmunocal, podéis contactar con la propia doctora Ainhoa Corrales en ese teléfono, el 699 14 31 76. 699 14 31 76. También la podéis seguir en Instagram, Ainhoa-cl-doctora, como podéis ver ahí.
Y también en YouTube la podéis seguir. Y, por supuesto, como ya os hemos venido hablando aquí en el programa, si os interesa haceros consultores de Inmunocal con nosotros, pues con Alex Comunica os podéis poner en contacto directamente con nuestro compañero Cés Blaya, que es director de la productora y también consultor de Inmunotech, que de hecho yo entré en Inmunotech gracias a Cés, que fue el que me explicó todo, lo empecé a experimentar, a probar y me empecé a sentir de lujo y dije, pues hay que seguir con ello. Cualquier cosa que necesitéis para entrar como consultores en Inmunotech, Inmunocal, porque si uno es consultor puede recomendar el producto y conseguir no solo mejorar la salud de sus personas más queridas o poder trabajar en red, sino además tener pues una serie de ingresos pasivos recurrentes todos los meses. Oye, que no vienen nada mal y en algunos casos incluso se ha convertido en una vía de ingresos principal, ¿eh? Que hay mucha gente que ha dejado su trabajo, ha dejado de ser un esclavo y ha empezado a ganarse la vida mejorando además la salud de los demás, como es el caso de Inmunotech, Inmunocal. Recuerda, teléfono de SESC, el que ves allí en pantalla también. Doctora Ainhoa Corrales, muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias porque es un testimonio que invita al optimismo y la esperanza, que una vez va a ir al médico y todo son sentencias y esto no se puede. Y yo lo entiendo porque muchos médicos también se curan en salud, ¿no? Y dicen, bueno, no sabemos cómo va a ir y la vida a veces puede ser muy frágil y se centran más en la enfermedad que en la salud. Pues claro, pues son como son y suelen ser un poco pesimistas, ¿no? A mí me encanta charlar con la doctora Ainhoa Corrales, no es la primera vez que hablamos con ella, primero porque es una voz de la resistencia, es una voz disidente, entonces nos encantan, ya lo sabéis, ahí tenéis nuestros programas en Twitch, en el canal de Twitch de Alex Comunica, sino que es alguien que como no cobra ni de la OMS, ni de instituciones, ni recibe subvenciones porque tiene una consulta privada y ya está, ¿qué pasa? Pues que no es esclava, no es una esclava del sistema, por lo tanto puede decir las cosas por su nombre y cómo son. Y viva ese optimismo porque todo tiene cura, todo es reversible, todo tiene solución. Y no lo digo yo, Sí. lo dice un médico, doctora Ainhoa Corrales. Doctora Corrales, muchas gracias por estar aquí en Alex Gracias a Comunica. vosotros, un placer.